¿Qué es inversión simbólica? Es imposible comprender nada de la vida, de la conciencia y la luz cautiva en los ciclos de materia y espíritu sin entender el proceso de inversión simbólica que estos ciclos engendran. La noción de tiempo no solo es cíclica, sino que lo verdaderamente relevante de las edades que componen los ciclos es el cambio en las cualidades humanas, en cada una de ellas. Como ya lo adelantó la tradición hindú, los kalpas, ciclos de ascenso y descenso, el Kali Yuga en el cual nos encontramos es el del demérito y el caos. Los gobernantes serán crueles como llama. La corrupción se adueñará de la política y la justicia. La riqueza material será la única fuente de devoción. La gente dará la espalda a la moral. Los discípulos no obedecerán a sus preceptores. Los dioses dejarán de visitar el mundo humano. Coincidiendo los ciclos, el tiempo y las edades son espirales de símbolos que se invierten y desinvierten a través de este choque espiral de principios que regulan toda la manifestación de nacimiento, vida, muerte, de todo lo viviente. Así, todo esfuerzo humano por dominar y permanecer está limitado a los giros de la espiral. En este intento por retener el poder temporal es que se formó la antitradición, apropiándose hábilmente de las ciencias y símbolos de las tradiciones más antiguas, y la usaron invirtiendo sus operaciones simbólicas, aprovechando el movimiento y cambio constante de la realidad humana que estos ciclos conllevan, invirtiendo en la conciencia los verdaderos mitos, insertando mitos invertidos que al paso de las edades no pudieran borrar, sino que permanecieran actuando desde el trasfondo de esta conciencia manipulada. Así, cualquier noción de cambio iba a ser controlada. La inversión simbólica, más que el complemento, es el fundamento de la antitradición. La inversión de la conciencia. La fragmentación de los componentes del símbolo en número y letra, atribuido a Thoth, tendría una repercusión decisiva en la desviación de la conciencia humana, pues estos elementos dieron pie milenios después a la aparición y dominio de la antitradición, desde el descenso de la cima de la pirámide al cuadrado de su base. El primer paso de la antitradición será anular la polivalencia del símbolo, ya que éste representa la imagen y síntesis de los diferentes arquetipos en un centro de encuentro que se va sucediendo en las gradualidades de estos choques, de ahí la manifestación infinita de las formas. El segundo paso sería la fragmentación de la conciencia simbólica, es decir, separar en la mente la unidad polivalente del símbolo, que despierta la intuición espiritual de manera de aislar sus componentes, y de esta forma producir la escisión de la mente y con ello el desorden y la ignorancia, lo que produce el tercer paso, que llevaría a la conciencia a dejar de experimentar el sentido de lo sagrado en la naturaleza y el universo. Así, las montañas, los árboles y los animales y todos los símbolos naturales fueron saqueados de su contenido espiritual y trascendente y convertidos en meros objetos de uso. El cuarto y decisivo paso se obtuvo mediante la entronización de la conciencia culpable y la necesidad de castigo y expiación de esta culpa. La mente así acentuó su proceso de escisión entre consciente e inconsciente, y todo lo relacionado con las necesidades naturales de los centros cuadrosomáticos a través de los instintos fueron acusados de culpabilidad, la necesidad de castigo y expiación. De esta manera, todo aquello relacionado al significado verdaderamente espiritual del símbolo, del mito y el rito, aislado en lo inconsciente y suplantado por falsos ritos, mitos y símbolos invertidos, lo que además significó la ruptura entre Oriente y Occidente. En Oriente se mantuvo aún el sentido de la inmanencia divina en todas las cosas,
En Occidente se separa definitivamente toda manifestación divina de lo simbólico. Dialéctica inversiva. Efectivamente, la Cábala recicla y reinventa los lenguajes conceptuales, desde que todas las funciones son intercambiables a cada momento. La mística se convierte en magia, la religión en ilustración y en reforma. Dios se encoge y contrae sobre sí mismo. El mal es el bien es el mal, la positividad del mal. La práctica religiosa es sustituida por la práctica política. Marx, la muerte y el apocalipsis. Un giro de la Cábala de máxima importancia para el control de los intelectuales en todo el orbe ha sido el idealismo alemán, que Hegel desarrolló a partir de fuentes evangélicas, y que los judíos de academia produjeron el fermento de la utopía crítica, la mejor herramienta para crear la imagen de compromiso político con la conciencia incomprometida del filósofo. La religión de la razón, a partir de las fuentes del judaísmo, una filosofía crítica asegura éxito intelectual, pero no cambia nada el inalterable sistema económico. Pese a que la filosofía judía en todas sus versiones ha sido una filosofía crítica, el hincapié en términos de profundización y análisis de lenguajes terminó produciendo una cortina de humo en cuya densa niebla se pierde la escolástica occidental, guiada por sus sabios rabinos en una supuesta evolución de las ideas, cuyas caras se suceden: mesianismo, evangelismo, ilustración, etc. Toda la hermenéutica rabínica a lo largo de la historia, que ha constituido un periodo de evolución de las ideas de Occidente, y que es como la historia genética de una divinidad en devenir, por medio de la inversión que de muchas fue comprimida en un Dios único y verdadero, fijando la gran inversión de la conciencia de Occidente. La inversión griega. El símbolo concentra todo lo que es la manifestación en una imagen que expresa lo múltiple de su ser compuesto. Y este símbolo nos enseña a vivir mediante la comunión con los diversos aspectos que lo conforman. Esta común unión del ser con el símbolo se transmite a través del ritual, es decir, los movimientos simbólicos que en la gradualidad imprimen al movimiento sonido y significado, en la trascendencia de esta imagen, en la conciencia que se origina en un principio axial, sin lo cual no tendríamos noción de esto. En la tradición, todo oficio estaba en común unión con los principios axiales, que reproducían en el plano terrenal una función espiritual determinada. Para el que realiza de manera virtuosa el oficio, la intuición es simultánea con la ejecución. Así, las diferentes artes que se desprenden del símbolo se hallan diversamente vinculadas con las condiciones existenciales, como las artes plásticas al espacio, la poesía y la música al tiempo y al oído, la pintura, escultura y arquitectura a la vista, la danza al espacio y al tiempo. Cuando todas unidas expresaban la conjunción de los principios axiales, daban un orden simbólico normal, en común unión al ser con todas las dimensiones que lo componen. Con la alineación del número a la vida y la búsqueda de perfección estética, de lo perfecto finito, se anuló por completo el sentido de la trascendencia del misterio infinito. La belleza sensible se convirtió en un fin en sí misma para los griegos, fijando las bases para el concepto de arte moderno, que solo tiene un alcance puramente individual, psicológico o simplemente afectivo.
De aquí se pasa a ignorar que la elección de las formas, cuando derivan de principios superiores a través de los grados de la intuición espiritual, asienten posibilidades permanentes e inagotables del espíritu. La decisión de la espiritualidad con la racionalidad terminó pervirtiendo el sentido primordial del símbolo con la existencia total y completa. La inversión de las jerarquías. En las sociedades verdaderamente tradicionales, antes de la gran inversión y su fijación, la cima de la pirámide que organizaba el orden de la comunidad humana lo ocupaba la élite rectora, que lo hacía en comunión con los principios superiores que daban su fuerza a los mitos e impregnaban a dicha comunidad con un profundo sentido espiritual en todo orden de cosas. Luego, bajando en la jerarquía, estaban los guerreros, artesanos, comerciantes, siervos, pero todas estas castas seguían el orden simbólico y ritual que provenía de la cima. Este orden fue invertido con el advenimiento de la antitradición, que produjo el comienzo del descenso de la civilización humana. La antropología teúrgica judía, que pulsaba todas las cuerdas de la inversión, fundamentó la necesidad inversiva que tenía la divinidad en la ayuda del hombre o de la potencia humana, para restaurar la supuesta armonía sefirótica perdida. Pero esta supuesta ayuda del hombre significó su encadenamiento al árbol sefirótico. La Yod, en este mundo, la que ha recibido el poder del todo y lo comprende todo, como la Yod en el dominio de la Sefirot. Yod es Miyui, escríptico plena. Cada una de las Yod está explícitamente definida como la mitad de un círculo que se complementa por la ascensión del hombre inferior y su transformación en hombre superior. El hombre que se sienta en el trono y será llamado Señor de nuestra justicia. Tal es la estructura de hombre de abajo que se eleva y se convierte en el hombre que está sobre el trono por la potencia del nombre. Aquí están las bases de la inversión de las jerarquías. Además, la sexualización de la relación entre los atributos es un recurso exegético cabalístico conocido y tiene relación con los principios axiales que entran unos en otros, por lo que tenía que ser encuadrados en la Yod sefirótica, de manera de controlar la producción de la vida, la procreación de los seres vivientes, por estas entidades que infiltran sus formas materiales y pasajeras. Engaño simbólico a las estrellas. Según Pomponazzi, la consecuencia radical de las teorías astrológicas y mágicas consiste en que no puede haber religión universal y eternamente válida. Cada religión no puede durar más que un cierto tiempo, y sus símbolos solo son eficaces durante periodos determinados, hasta el momento en que las estrellas cesan de confiarles fuerza y prestigio. Así es como, por ejemplo, la cruz y el nombre de Jesús solo tienen poder durante el momento en que las estrellas les son favorables, después de lo cual cesarán automáticamente de poder ejecutar milagros. Según esta teoría, los himnos órficos no tienen efecto en la era cristiana, y los símbolos del cristianismo serán sometidos a la misma ley cuando surja una nueva religión. Cada religión, o más preciso, cada tradición, dura lo que la comunión de sus símbolos con los ciclos de las estrellas y por sobre todo con los principios axiales, el determinismo en sus luchas.
El surgimiento y reafirmación de la antitradición y su mecanismo de inversión simbólica a la conciencia permiten que las estrellas le sean favorables en distintas épocas, como la cruz es el origen de las medidas espaciales y sitúan al ser en el cruce de la paralela y la horizontal. Significa que el cuadrosoma clavado va a tomar el ritmo que la rueda cósmica al girar va a caer, pero en el siguiente ciclo se va a levantar. Va a ser un intento de engaño simbólico a las estrellas. El nombre de Jesús, Yesemón, Yahí, Jehová, clavado a la cruz, asegura que el cuerpo del Adam Kadmón va a girar en la rueda cósmica fijo, asegurando su paso a través de los ciclos. Y en este acto de engaño queda manifestada la función de la inversión simbólica.